Hola y bienvenidos al canal, mi nombre es Alejandro y hoy os traigo el análisis fundamental de los estados financieros presentados por Dole plc el Q1 del 2022. Esta empresa ya la trajimos al canal hace aproximadamente 2 meses, fue un vídeo o un análisis que tuvo mucha acogida por parte vuestra y si queréis volver a ver el vídeo os dejo aquí el enlace, aunque yo creo que no va a ser necesario porque vamos a repasar ciertos puntos que ya comentamos en el vídeo anterior y yo creo que va a ser de muy fácil entendimiento. Por lo tanto, dicho esto, vamos a iniciarnos a ver los datos generales de la compañía, vamos a ver la gráfica y nos vamos a adentrar a ver los estados financieros, que es lo que verdaderamente nos interesa ver. Bien, pues vemos que la empresa tiene un precio de 8,9 dólares la acción. Actualmente tiene una capitalización bursátil de unos 835 millones de dólares. Tiene unas ventas proyectadas a 2022 de unos 9.310 millones de dólares. Y fijaros que se espera que tenga beneficios, lo que de cumplirse esta expectativa, la empresa haría que tuviese un PER de 7,64 veces beneficios. Tiene además dividendo, pero aquí tiene una gran losa detrás, que es la deuda financiera que tiene la compañía actualmente. Tiene una deuda neta proyectada a 2022 y ya veremos que aquí hay cierto empeoramiento respecto al trimestre anterior y esto va a ser muy interesante de ver. Ya veréis que hay ciertas complicaciones y lo veremos con más detalle cuando lleguemos a los estados financieros. Y bien, vemos cómo la acción desde que salió a bolsa se comportó con cierta lateralidad, pero que formó un suelo sobre 12 y aquí es donde nosotros realizamos el análisis de los estados financieros que tanto os gustaron sobre el marzo y abril. Desde entonces, y no a raíz de este vídeo, seguramente que por muchas otras razones, la acción empezó a caer con mucha fuerza hasta topar a fecha de hoy a unos 8,88 dólares la acción. Por lo tanto, fijaros qué tramo bajista ha desarrollado desde que se realizó el vídeo y por lo tanto quiere decir que las conclusiones que nosotros obtuvimos pues no estaban mal encaminadas. Y ya vamos a adentrarnos a los estados financieros. Vamos a empezar por la cuenta de resultados a 31 de marzo del año 2022. Tened en cuenta que ya no podemos comparar los periodos porque el año 2021, en el mismo periodo, la empresa era Total Produce. Hasta julio-junio del año 2021 no se produjo o materializó la fusión, por lo tanto no podemos ver el agregado y compararlo hasta ese periodo. Por lo tanto, es una tontería comparar ambos periodos porque realmente sí que vemos una mejora. Obviamente se han fusionado ambas empresas y lo que estamos viendo es el agregado de ambas compañías. Ambas cuentas de resultados antes estaban por separado y ahora están unidas. Por lo pronto vemos que las ventas son de 2.244 millones y tenemos un coste de ventas de unos 2.110 millones de dólares, lo que hace que tengamos un gross profit de 134 millones, lo que supone que tenemos un margen bruto del 5,97%. Tened en cuenta que a final de año, en el análisis anterior que realizamos, el margen era del 5,40%, por lo tanto ha habido cierta mejora, ya sea por el incremento de los precios o por la contención del coste de las ventas. Entonces vemos que a partir de aquí, cosa que el año anterior no pasaba, ya tenemos un gross profit positivo que al menos es superior a los gastos fijos de infraestructura de Selling, Marketing, General and Administrative Expenses. Qué buen inglés. Y al final nos encontramos que el operating income es de 10,6 millones de dólares y tened en cuenta que aun habiéndose combinado ambos negocios de Total Produce y Dole Foods Company, nos encontramos que únicamente con Total Produce teníamos un operating income superior. Por lo tanto, nos damos cuenta de que aquí algo está fallando. Nos damos cuenta de que la empresa ha de adelgazarse y ha de reducir costes, especialmente los costes fijos, que imagino que esto se va a producir a lo largo del tiempo a medida que vayan integrándose y vayan combinando ambos negocios. Por lo tanto, nos encontramos ya y deducimos que la empresa tiene un claro objetivo al corto plazo, que es el de contención de gastos y reducción de los mismos, porque nos encontramos con que la empresa, llegados a este punto, tiene un operating income demasiado bajo, a mi modo de ver, especialmente con el nivel de ventas que tenemos aquí. Además, si lo comparamos con el periodo anterior, vemos que incluso la empresa por separado ya conseguía estos mismos operating income. El problema de esta fusión es que se han juntado dos deudas financieras bastante importantes. Estas obviamente generan gastos de intereses y fijaros que gracias a Other Income o Interest Income, es decir, otros ingresos o ingresos por intereses, vemos que paliamos un poco los gastos de intereses y aún así conseguimos un resultado antes de impuestos positivo. Por lo tanto, esto es algo que también se ha de vigilar y ya veremos que pasa algo en el balance que
nos da a entender que esto puede llegarse a empeorar. Por lo tanto, es muy importante que la empresa consiga mantener los gastos, contenerlos o reducirlos, especialmente reducirlos para crear sinergias entre ambos negocios. Y al final, y eso que no es comparable, fijaros, el net income de la empresa, fijaros que pasa de 26 millones siendo Total Produce a unos 3 millones teniendo la fusión de Total Produce más Dole PLC. Por lo tanto, la fusión no está yendo mal, el entorno macroeconómico no está ayudando, pero han de obtener pues sinergias, porque si no, esto no se va a traducir en resultados. Obviamente hay grandes expectativas y esperemos que lo consigan. Y fijaros en algo que me mosquea, es que los resultados de los intereses no minoritarios son de 4,6 millones, mientras que el resultado total era en beneficio de 3,2 millones, y al final nos damos cuenta que el grupo Dole PLC ha perdido dinero. Por lo tanto, mucho tenemos que ganar los siguientes trimestres para llegar a las expectativas que hemos visto en Market Screener y obtener un beneficio de unos 100 y pico millones de dólares. Por lo tanto, de momento no vamos muy bien y me da rabia porque la parte más lucrativa del negocio no pertenece a Dole PLC, sino a otros intereses minoritarios que luego cuando lleguemos al balance lo explicaré mejor para que lo entendáis, pero que al final de cuentas vemos que nosotros perdemos y ellos ganan. Y al final vemos como la empresa, pues siendo Total Produce, tenía un rendimiento del 2,02%, es decir, transformaba en beneficios un 2,02% de las ventas, mientras que este trimestre vemos que es un menos 0,06%. Teniendo en cuenta la situación actual y que muchas empresas están reduciendo sus beneficios, tampoco son tan malos los resultados, al menos esta cuenta de resultados. Tened en cuenta de que aquí hay mucho más potencial, hay muchas sinergias que se tienen que conseguir, pero a ver, lo malo viene después, que es lo que vamos a ver en el balance. Y fijaros en una cosa, en el Comprehensive Income nos damos cuenta que la empresa pasa de pérdidas a beneficios, y esto es debido al Net Unrealized Gains on Derivative, que significa que la empresa ha tenido ganancias por derivados, es decir, la empresa se ha hecho coberturas de materias primas, en este caso pues a lo mejor de los mismos productos que vende, y pues ha obtenido unos rendimientos al menos que no se han materializado. ¿Esto qué va a pasar? Pues que el patrimonio neto va a aumentar y tenemos que tenerlo en cuenta porque va a distorsionar un poco nuestra realidad. Siempre hay que tener en cuenta que estos ajustes contra patrimonio neto pues acaban distorsionando un poquito la realidad. Nosotros lo que queríamos ver con la cuenta de resultados es el rendimiento de la compañía en el periodo y del negocio. Por eso muchas veces os comento que Other Income yo apenas me fijo en él porque quiero aislarlo, quiero separarlo, lo que quiero valorar es el negocio. Luego hay los gastos o ingresos de intereses que también distorsionan, pero estos ya los vigilo mucho más porque son una realidad, acaban afectando, son una salida de dinero, especialmente los intereses que se pagan por los préstamos. Por lo tanto, es muy importante ver que al final esto de aquí, este ajuste por valor, gracias a los derivados, pues nos encontramos que el patrimonio neto va a aumentar y esto va a hacer o dar un efecto de capitalización, pese a que estamos hablando de 23 millones y ya veremos que las deudas financieras pues son de 1.000 millones. Entonces, tampoco es lo que afecta, pero ojo al dato. Y ya nos encontramos en el estado de flujos de efectivo, reporte el cual no vimos en el vídeo anterior porque a mí me dio la sensación de que no estaba. Si me equivoco, lo siento mucho, pero ahora sí que lo tenemos y vais a ver la importancia de este reporte porque nos va a dar mucha información acerca de lo que ha sucedido en la compañía y vais a entender aún mejor el balance después de ver esto. Lo primero de todo que vemos es que la empresa ha perdido 145 millones de dólares fruto de su actividad. Mala señal. Y si seguimos adelante vemos que la empresa ha invertido unos 2,7 millones de dólares, mientras que se ha financiado fruto de los flujos de financiación por 117 millones de dólares. Y ahora vamos a explicar lo que significa todo esto. Al final del ejercicio nos encontramos que la empresa tiene 215 millones de dólares en cash y por lo tanto más o menos se mantiene, aunque vemos claramente un descenso en el inicio del periodo, había de 150 millones, pero no pierde los 200. ¿Y qué es lo que ha sucedido aquí? Pues muy fácil, os lo explico muy fácilmente. Tened en cuenta que el cash flow de actividades es un flujo que pretende analizar lo que ha sucedido con la caja a raíz de la actividad, es decir, lo que hemos vendido y cobrado. Por lo tanto, nos damos cuenta de que la empresa pasa de tener unos 3,2 millones de dólares
en beneficio, que realmente para la parte de Dole PLC son pérdidas de 1,2 millones y resulta que hemos perdido 145 millones. ¿Y esto es por qué? ¿Por qué ha pasado esto? Pues porque hemos vendido 2.200 millones de dólares, de los cuales hemos acumulado 114 millones de dólares en clientes, es decir, la partida de clientes ha aumentado, la partida de inventarios ha aumentado por valor de 48 millones de dólares y tampoco nos vemos beneficiados por los pagos a proveedores, los cuales hemos pagado 32 millones. Todo esto en este ejercicio, en el siguiente, si los cobramos, va a salir aquí positivo, pero en este mismo nos hemos visto obligados a financiar a estos clientes, lo que ha hecho que se acumule saldo en estas partidas. Por eso se excluyen, porque no se ha generado caja de esas ventas, porque se han acumulado en la partida de clientes e inventarios. Y esto ha provocado que la empresa no genere 145 millones de dólares. La cosa es que la empresa ha adquirido deuda. Ha adquirido unos 341 millones y ha devuelto unos 212, lo que hace un balance positivo en cuanto a incremento de deuda, lo que ha hecho que la empresa tenga un balance de final de un incremento de la deuda de 117 millones aproximadamente, porque aquí dentro hay un flujo de salida más, que son los dividendos a los accionistas, a los non-controlling interest, y por lo tanto la empresa se ha endeudado, pues ¿para qué? Para poder cubrir todo esta acumulación de saldo en la cuenta de clientes e inventarios. Esperemos que lo cobre porque es necesario. No podemos permitirnos endeudarnos más. Cuando veáis el balance, la cantidad de deuda que tiene la compañía, lo entenderéis mejor. Y todo lo que signifique endeudarse a largo plazo para cubrir cosas, costes, pagos a corto plazo, es muy mala señal. La deuda a largo plazo es únicamente, a mi modo de ver y el modo de ver de muchos analistas y financieros, es para financiar activos a largo plazo que nos van a servir pues a invertir en unos activos que nos van a generar unos flujos y estos flujos pues van a servir para ir pagando la deuda. Pero si en el corto plazo tenemos que pagar esto de aquí, nosotros estamos financiando a los clientes y encima hemos tenido que pedir deuda para ello, pues la cosa no está muy bien, ¿vale? Claro que a lo mejor se cobra todo de golpe y luego lo liquidamos. Eso sería lo más ideal y necesario. Tenemos que cobrar para poder empezar a reducir el balance de deuda, porque si no, malo. Por otro lado, vemos que la empresa pues tiene un CAPEX de 17 millones, vemos que las amortizaciones y depreciaciones son de 31 millones, por lo tanto, vemos que la empresa no está cubriendo, su CAPEX no es muy elevado, al menos parece ser que no se ve obligada o se está conteniendo, está intentando evitar invertir mucho porque no le sobra el dinero. De hecho, vemos que desinvierte, sale of assets, es decir, ha vendido activos y les sirve para cubrir el CAPEX. Por lo tanto, en este aspecto, si las ventas pues eran superfluas y no necesarias para la compañía, además está en una fase de reestructuración que creo que va a ser muy normal ver desinversiones. De hecho, creo que van a haber más desinversiones para ir aligerando deuda, porque si no la situación, la verdad es que es algo complicada. Pues esto puede ser la dinámica de la compañía, desinversiones, amortizaciones de deuda, aunque aquí no lo estamos viendo. Y es que ya estamos en el balance de situación y vemos que el activo corriente se ha incrementado. En muchas ocasiones nos encontraríamos que esto es favorable, pues activo corriente menos pasivo corriente es positivo, por lo tanto la empresa tiene un fondo de maniobra positivo. Pero ¿qué pasa? Que la partida de clientes y de inventarios son muy elevadas. La misma partida de clientes son un 35% sobre ventas, y tened en cuenta que si la empresa no se hubiese endeudado, el saldo de caja hubiese descendido casi en unos 100 y pico millones de dólares, lo cual pues vista esta foto, este balance, pues la comparamos con la deuda financiera, nos encontraríamos en una situación muy comprometida, al menos que no inspiraría mucha confianza. Y tened en cuenta que la empresa necesita dinero pues para ir haciendo frente a todos los vencimientos a corto plazo. Tened en cuenta que este tipo de compañías necesita vender mucho, necesita mucho volumen para obtener rentabilidades. Tienen un margen bastante pequeño, en este caso del 5,97%. Yo creo que puede ir subiendo hasta el 7-8%, esa sería una zona óptima y esto ayudaría bastante a obtener beneficios. Claro que ha de reducir costes, pero tened en cuenta que
es una empresa que necesita mucha rotación, pero se necesita cobrar, no se puede ir permitiendo el lujo de ir acumulando aquí saldos. Esto sí que es una comparación respecto al 31 de diciembre del año 2021 y vemos cómo este saldo se empeora, este saldo se empeora, vemos cómo este se mantiene, pero accrued liabilities desciende, por lo tanto hemos pagado cosas de otros ejercicios que ha provocado que salga más dinero de la caja en este ejercicio. Por lo tanto, nos encontramos en una situación delicada. Ahora mismo yo creo que el mayor problema es reestructurar gastos, acelerar la rotación de clientes y de inventarios para provocar que nuestro saldo de aquí se acumule aquí, porque este saldo es el que podremos destinar a inversiones y amortizar la deuda. Si continuamos adelante, nos damos cuenta de que la empresa tiene una gran cantidad de activos. Vemos cómo el valor de estos activos en contabilidad ha descendido. Hemos visto que se ha amortizado y depreciado mucho más de lo que se ha invertido, por lo tanto es totalmente normal. Además, hemos vendido activos por valor de 15 millones y esto, pues que se ve aquí, es bastante lógico. Vemos que el activo es una de las partes más importantes del balance, es un 29,21% del activo total, y tened en cuenta que es una de las partes más importantes para los prestatarios, porque es una garantía para ellos. En el caso de quiebra, esto es lo que ellos van a poder revender o controlar para cubrir esta pérdida de la deuda. Por lo tanto, vemos que actualmente está muy a la par y esto ya pues no debería ser así. Tened en cuenta que muchos de estos activos son bastante antiguos. Nos hemos permitido el lujo de pagar dividendo y aún así tenemos esta deuda financiera tan elevada, con dificultades en el corto plazo, porque ya vemos que se nos acumulan los saldos aquí. Esto no debería haber sido así. Sí. Tened en cuenta que si se hubiese cobrado todo esto, tendríamos aquí 100 millones más. No tendríamos que haber pedido deuda y esta parte de aquí sería inferior. Y si continuamos adelante nos damos cuenta de que, esto ya lo vimos, que la empresa tenía una gran cantidad de goodwill, una Dole Brand, que era la marca de Dole, valorada en 306 millones. Vemos que hay un impairment leve, pero lo hay. Esto es interesante. La marca pues no pierde valor. Son muchos activos intangibles, un 17,08% del activo total. Y contra patrimonio neto es un 74,36%. Nos encontramos que también existe la posibilidad de que la empresa pues tenga que amortizar o hacer un impairment, mejor dicho, del Dole Brand o del goodwill. Por lo tanto, el patrimonio neto podría estar comprometido en este aspecto. Y es que el patrimonio neto, estamos hablando que es del 22,96% del activo total. Nos encontramos que la empresa también tiene intereses no minoritarios, que son accionistas que tienen una pequeña parte de la sociedad que está dentro de estos activos. Por lo tanto, hay un tanto por ciento de la compañía que corresponde a otros accionistas. La marca Dole PLC tiene el control de la compañía, pero ya veis que la parte más lucrativa corresponde a non-controlling interest, que son las personas que tienen este pequeño tanto por ciento de los activos más rentables. Y al final nos damos cuenta de que la deuda financiera es muy alta, está casi a la par de los activos que podrían servir de garantía, es mucho más superior al patrimonio neto y por lo tanto la situación ha empeorado. Esto es un mal indicio que la empresa, pues fruto de su actividad, no genere efectivo, lo tenga que encima financiar y provocar más costes. Esto está mal porque puede iniciarse una espiral negativa en cuanto a gastos de intereses y que te impida pagar la deuda y amortizarla. Por lo tanto, una de las soluciones que podría asumir la compañía es buscar activos de aquí que crea que no son estratégicos pero que tengan un valor atractivo, desinvertir y amortizar deuda. No sé si esto sería al final de cuentas lo que interesase, porque acabaríamos perjudicando nuestra cuenta de resultados, nuestro negocio. Tanto la situación es delicada. Vienen decisiones muy difíciles para la directiva de la compañía. Y así, a modo de resumen, vemos que la empresa pues tiene unas ventas muy elevadas, consigue mejorar el margen respecto al trimestre o el año anterior, a 31 del 12. Esto es muy importante. Se va a tener que ver obligada a reducir gastos sí o sí para obtener más rentabilidad. Yo creo que esto forma parte del plan de la reestructuración y la fusión de las compañías. Por lo tanto, esperemos que se empiecen a apreciar sinergias de ambas compañías y ver que eso se traslada a
beneficios, y actualmente pues en la empresa pues va a haber cada vez más gastos de intereses que, fijaros, provoca, no al 100%, pero causa que la empresa pues no sea rentable. ¿Por qué? Porque tenemos un gasto muy importante con alguien muy importante también, que son las entidades financieras. Después de esas ventas, de todo esto, nos encontramos que al final la empresa no genera efectivo, se tiene que endeudar para cubrir esta acumulación de cash en la cuenta de clientes y de inventarios, y que además desinvierte para poder invertir en CAPEX. La situación es algo delicada y no es muy bonita, la verdad. No es una situación en la que a mí me gustaría estar, tanto como directiva como accionista. Hay debilidad, y además también se puede ver reflejada aquí, porque vemos que tanto saldo de clientes e inventarios suman más que las cuentas de proveedores y otros gastos anticipados. Por lo tanto, estamos viendo que la empresa se ve obligada a financiar al cliente de más, y esto pues a final de cuentas, ¿en qué se puede traducir? Nos provoca que nosotros tengamos que endeudarnos y nos cueste un tipo de interés. En el vídeo anterior ya vimos que era de alrededor del 3,5% aproximadamente. Por lo tanto, hemos de pagar un 3,5% de esto para poder financiar a nuestros clientes. Estamos vendiendo la fuerza, prestándoles y dándoles mejores condiciones a nuestros clientes para poder así tener ventas y que los accionistas pues no vean que la cosa va mal. Pues entonces esto es una situación en la que fuerza a la compañía a cometer errores, y estos errores pues pueden ser peligrosos, ¿vale? Tened en cuenta que además son productos perecederos, son productos que caducan y se necesita mucha rotación. Una vez ya le hemos vendido, no es tanto el problema que haya que sea un producto perecedero, pero en cuanto a inventarios, sí. Y vemos una deuda pues que tiene una gran cantidad de activos fijos, pero que tiene una deuda bastante grande, y que el patrimonio neto está comprometido por un lado por los activos intangibles. Luego vemos que la deuda es superior al patrimonio neto y que la situación no es de insolvencia, pero cuidado, hay que empezar a mejorar las cosas para el siguiente trimestre. Espero que hayan mejorado o disminuido los gastos fijos, o al menos que hayan expandido el margen bruto para obtener mayores ganancias. Pues bien, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho. Os dejo en la pantalla final el vídeo de Dol PLC que hicimos en el anterior trimestre, por si os ha quedado el gusanillo. Hasta pronto y muchas gracias.